El 6 de junio venció el plazo para el retiro de los más de 1,200 espectaculares colocados en azoteas que el gobierno de la Ciudad de México dio a empresas en el año 2022. Esto con el objetivo de garantizar el cumplimiento del reglamento y la ley de publicidad exterior en la ciudad. Aún quedan al menos unas 400 estructuras en los inmuebles. ¿Cuáles son las sanciones que se aplicarán a las empresas que no han bajado los anuncios? Vamos a platicar con el presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, Jorge Carlos Negrete. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Muy buenas tardes, mucho gusto. Muy buenas tardes, Darío. A tus órdenes. También te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Saludos, Jorge. A ver, valdría la pena empezar porque nos hicieras así una descripción muy breve sobre cómo está mapeado la Ciudad de México eh, con el número de espectaculares, qué tipos de espectaculares hay y qué es lo que establece la legislación en la materia y sobre todo pues el cumplimiento de este reglamento. Mira, básicamente hay dos tipos de espectaculares, los que se llaman autosoportados, que son esos que vemos que están en un tubo, ¿no? Ujú. Que van del piso y tienen una altura, va variando la altura en los que los van colocando dependiendo de la necesidad de visibilidad de cada una de las marquesinas, y los otros son los anuncios espectaculares que vemos en las azoteas. Los de las azoteas han estado prohibidos desde el 2010 y siempre ha tratado la autoridad de retirarlos porque hay una probabilidad ahí de un problema de protección civil que tiene que ver con los sismos, que tiene que ver con las tormentas de viento que tenemos en la ciudad y que producen que se caigan alrededor de 18 o 20 estructuras en promedio al año. Los datos oficiales hablan que hay alrededor de 3,600 anuncios espectaculares en toda la ciudad y que de esos 3,600, casi 1,300 son anuncios que están en las azoteas, son 1,280, 1,290. Con la nueva ley de publicidad exterior del año pasado se determinó que se tenían que retirar absolutamente todos los de las azoteas y que esos que se retiraran a las empresas de publicidad que estuvieran quitando sus anuncios de manera voluntaria en las azoteas antes del 6 de junio, les iban a dar licencias y les iban a dar espacios fuera de las azoteas, básicamente a nivel de calle, lo que estamos hablando de mobiliario urbano con publicidad integrada, o de vallas, o de tapiales, incluso de muros con publicidad, una vez que se terminara el reordenamiento. Pero lo que pasó es que pues, no les dio tiempo, evidentemente. Si durante 10 años no quitaron los 1,300, pues durante un año tampoco lo iban a hacer, y ahora hay un rezago pues cuando menos del 33%. Claro, Jorge. ¿Y qué va a ocurrir entonces a partir de pues lo que nos comentas? Ahí siguen entre 1,200 y 1,300 eh, anuncios espectaculares en las azoteas, contaminan visualmente, en los ventarrones se convierten en un riesgo para la población y pues la jefa de gobierno ya está por presentar su retiro para irse de campaña. Sí, ya se va el viernes. Se retiraron alrededor de 850 en el año. Ahora pues tendrán que retirarse el resto. Se les puede dar una prórroga, la ley determina que se les puede dar una prórroga a los anunciantes para quitar los anuncios que están en las azoteas, y yo creo que al final del día es probable que los vayan a retirar siempre y cuando no les empiecen a otorgar las licencias para nuevos lugares, porque si no pues van a alargar lo más posible el retiro de estos lugares, porque pues al final del día están produciendo dinero. Mientras no se hayan retirado, seguirán produciendo y produciendo y produciendo, y la autoridad no está iniciando los procedimientos administrativos con los cuales se les puede verificar y sancionar, y ya hay sanciones millonarias. Entonces, si realmente se aplicara la ley y se aplicaran todas las herramientas que tiene la autoridad, pues seguramente se quitarían todos los anuncios de las azoteas. Tendríamos una ciudad un poco más limpia en cuanto a su paisaje urbano, un poco más segura en cuanto a la problemática de protección civil, y que estaríamos recuperando nuestros espacios públicos, y sobre todo la autoridad estaría cobrando los derechos que le corresponden por el uso del espacio que no se han estado cobrando. ¿Nos repites cuántos anuncios espectaculares hay en la Ciudad de México hoy día y cuántas La cifra oficial son empresas las... 3,600. ¿Cuántas, perdón? 3,600 es la cifra oficial. De esos 3,600 se retiraron 850. Nos quedarán 2,750 más o menos oficialmente. Extraoficialmente dicen que aparte de esos que están en el padrón de anuncios espectaculares que publicó la ciudad en el año 2015, puede haber otros 1,000, otros 1,500 que no están dentro de ese padrón porque son absolutamente ilegales.
Yo creo que es un número exagerado, pero sí podrá haber otros 800 fuera de ese número. ¿Y los que están en el padrón están totalmente en regla? Los que están en el padrón son aquellos que se colocaron antes de la entrada en vigor de la ley del 2010, pero que tampoco tienen licencias o que tampoco tienen PATRs, que tampoco tienen autorizaciones, sino que era la manera en que se realizaba en la ciudad desde los años 30 o 40 del siglo pasado, y cuando se publica la ley del 2010, que es la ley, pues fue en su momento la ley más moderna que existía especializada en publicidad exterior, pues se trató de regular todo, y lo primero que tenían que hacer era hacer el padrón de la publicidad en la Ciudad de México, porque no existía, la autoridad no sabía cuántos anuncios estaban colocados hasta ese momento de publicación, y la ley prohibía la colocación de nuevos espacios publicitarios hasta que no se realizara el padrón. Se tardaron 5 años en hacer el padrón, y dicen que pues durante esos 5 años que no se realizó el padrón, pues se colocaron otras estructuras que no estaban, que por lo tanto son totalmente ilegales esas, y que las otras son irregulares porque no se cumplía con los parámetros que marca la ley de distancia entre uno y otro, porque no se cumplía, por ejemplo, con la prohibición de las azoteas en cuanto a anuncios espectaculares, etcétera, etcétera. Jorge, se avecinan tiempos políticos, tiempos de elecciones. ¿Esto no podría, digamos, que propiciar un ambiente en el sentido de que la autoridad se hiciera como que no ve ya esos anuncios que están en las azoteas? Es muy probable, porque efectivamente pues los tiempos electorales van a ser muy rudos, va a ser una competencia electoral muy ríspida el año que entra, y posiblemente empiecen a voltear para otro lado, como lo hicieron durante toda la administración. Esta administración fue muy permisiva, permitió la colocación de estructuras con formatos que ya habían desaparecido. Seguramente te diste cuenta, en la ciudad de pronto apareció un edificio completamente cubierto de publicidad, envuelto. Eso se llaman anuncios envolventes y están prohibidos. Habían desaparecido en la administración de Mancera, volvieron a aparecer en esta administración. Vimos una explosión de publicidad en muros, y la administración no hizo absolutamente nada. Se dedicaron nada más a hacer una nueva ley y a tratar de convencer a las empresas de que voluntariamente la cumplieran, cuando pues, históricamente eso no ha pasado. Pues Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, te agradecemos mucho el haber podido platicar contigo. Al contrario, muchas gracias. Hasta pronto.